Esto ustedes lo conocen, esto está escrito en el papel, ¿no? Desde el año 2016. El currículo dice que la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en una situación determinada. Bueno, miren ustedes, el gorila es exactamente lo que hace. Uh, las personas responden a una situación usando lo que saben, usando los recursos que tienen, basados en la experiencia que los respalda, en las habilidades que han logrado desarrollar. Entonces, es obvio que cuando yo enfrento una situación que me desafía, yo tengo que responder haciendo el mejor uso posible de las cosas que conozco, ¿sí? Uh, pero la definición dice además que supone comprender la situación y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Naturalmente, miren, las mayores dificultades en las que nos metemos las personas es cuando enfrentamos un problema con los ojos cerrados y no hacemos el esfuerzo por entender el problema, sino pasamos de frente a ver cuáles son mis alternativas. Y es más, ni siquiera pensamos en las alternativas, sino que echamos mano de la primera que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Entonces, eso se llama actuar de manera irreflexiva. Y cuando eso ocurre, las cosas no salen mal. Entonces, dense cuenta que la definición que está en el currículum sobre el significado de una competencia es de un enorme sentido común. Esto que está escrito aquí son cosas que ustedes y yo hacemos comúnmente cuando enfrentamos situaciones que nos representan un problema en la vida personal, familiar o laboral y profesional. Claro, a veces no lo hacemos, a veces las personas por actuar sin pensar cometemos graves errores. Pero cuando actuamos pensando, con plena conciencia de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, las probabilidades de poder responder adecuadamente a esa situación son mucho más altas. Pasemos a la siguiente. Ok, ¿qué cosa es una competencia entonces? Una competencia no es un conjunto de datos. Los datos son importantes. Hay datos que uno necesita manejar. Eh, Tampoco es información. La información es importante, es valiosa. Yo necesito información para poder enfrentar una serie de situaciones. La información son datos más organizados, ¿no es cierto? Más conectados, ¿no? Los datos son piezas de información aislada. También tengo conocimientos a mano y los conocimientos son muy importantes porque entonces ya son eh, piezas de información conectadas con un significado, ¿no es cierto? Ya hemos logrado conceptualizar una serie de datos, un conjunto de informaciones y ya tenemos conocimientos. Los datos, la información y el conocimiento han sido, son y seguirán siendo importantes toda la vida. Pero la competencia, ¿qué cosa es? La competencia no es aprenderse los datos, aprenderse la información o aprenderse los conocimientos. Es aprender a hacer uso de los datos, de la información, del conocimiento para entender y enfrentar una situación problemática. No es como en el pasado que uno piensa que una persona está bien formada porque sabe muchas cosas, sino porque sabe utilizar inteligentemente lo que sabe para poder resolver problemas, ¿no? Y enfrentar situaciones complejas en la vida. Entonces, y a veces nosotros, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Nos confundimos porque pensamos que cuando diseñamos una experiencia de aprendizaje, lo primero que estamos pensando es que tiene que saber el chico. Entonces queremos que sepa el valor de la cultura, queremos que sepa la importancia de la familia, queremos que sepa el valor nutricional de los alimentos. Por supuesto, ahí hay información valiosa que es necesario conocer, pero no cruzamos la reja de las competencias si es que no proponemos situaciones donde el estudiante se ve obligado a hacer uso de esa información o de ese conocimiento para construir algo, construir una solución, construir una respuesta, construir un producto. Avancemos. Ok. A ver, yo les presenté la historia del gorila. Ahora quiero presentarles la historia de esta niña que tiene 5 años, ¿sí?
Una niña de 5 años, esta es una escena que yo pude registrar cuando estaba haciendo una investigación sobre habilidades en niños de 4 y 5 años para manejar conflictos interpersonales, hace varios años. Esta niña, de la mano de su hermano menor, a la hora del recreo, se acercó al columpio que estaba en el patio trasero del nido. El columpio tenía 6 columpios, valga la redundancia, pero 4 estaban malogrados y estaban enrollados. Solo uno funcionaba. Y ese estaba ocupado por otro niño que se estaba balanceando. La niña, de la mano de su hermano menor, lo mira y le dice, bájate, se va a subir mi hermano. El niño la ignora y entonces la niña se queda parada mirándolo por unos segundos más y insiste esta vez con un tono mucho más agresivo. Te he dicho que te bajes, él es menor que tú. El niño la vuelve a ignorar y se sigue columpiando. La niña queda contemplando la escena nuevamente y ensaya una tercera fórmula. Entonces lo mira y en un tono más amable le dice, un ratito te columpias tú y un ratito se columpia él. ¿Sí? El niño se columpió un par de veces más, luego se detuvo, miró a la niña por unos segundos, se bajó y le cedió el columpio a su hermano menor. Cuando yo vi esta escena quedé maravillado, porque esta niña de 5 años, hizo el circuito perfecto de una respuesta competente a una situación desafiante. La niña lo intentó una vez, porque su evaluación de la situación la hizo pensar que, claro, como es menor, y los menores tienen más derecho que los mayores, iba a bajarse del columpio sin problema, pero se equivocó, porque ese niño tenía la sartén por el mango y se sentía bien columpiándose. ¿Por qué tenía que cederle el columpio a otro niño, a un niño desconocido? Y entonces la niña ensaya por segunda vez la misma alternativa, pero en un tono más enérgico, y le exige que se baje, y le recuerda el derecho. Él es menor que tú. Le recuerda el derecho del menor. Como vuelve a fracasar por segunda vez, la niña se queda contemplando la escena y en su cabeza lo que está haciendo es construyendo un diagnóstico nuevo de la situación. Se da cuenta que una actitud imperativa no va a conseguir resultados. Y entonces decide más bien elegir una transacción. Y le propone una transacción. Y le dice un rato él, un rato tú. Y se lo dice amablemente. Y el niño acepta. Entonces, ¿quién le enseñó a esta niña a responder de manera competente a una situación como esta? Nadie. Es la actitud natural de las personas cuando actuamos de manera reflexiva, ¿no? Entendemos lo que tenemos delante de nosotros o creemos entenderlo y ensayamos una respuesta. Y si no funciona, volvemos a pensar y ensayamos otra. Eso hacen los médicos con nosotros. Cuando vamos con algún síntoma, nos hacen los análisis respectivos, nos mandan un tratamiento. Si el tratamiento no funciona, nosotros regresamos y nos vuelven a hacer nuevos análisis para tratar de entender mejor el origen de nuestros síntomas. Y entonces nos cambian el tratamiento. Y entonces el médico evalúa la situación, elige una opción entre varias, la pone a prueba y si no funciona, elige otra. Eso es la manera natural de actuar de una persona cuando actúa reflexivamente frente a un determinado problema. Vamos a la siguiente. Ok. Entonces, miren, esto es bien simple, ¿no? Entonces, la secuencia es esta. Yo, en primer lugar, confronto un problema o un reto cualquiera, ¿no? Entonces yo estoy parado delante de una experiencia, estoy viviendo una experiencia real. En segundo lugar, reflexiono, pienso, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué opciones tengo para poder responder a esto? En tercer lugar, tomo una decisión y la pongo a prueba. Entonces yo regreso a la experiencia. Y luego, una vez que la he puesto a prueba, la evalúo. Es decir, vuelvo a reflexionar. Este es el circuito de una competencia, el circuito básico de una competencia. Que yo estoy seguro, cuando ustedes responden competentemente a un problema cualquiera, siguen el mismo circuito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces hacemos este circuito inconscientemente.
¿De qué se trata cuando la respuesta competente a los problemas se convierte en objeto de educación? La diferencia es que cuando esto se vuelve un objeto de educación, entra, ¿no? Como un tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces las personas aprendemos a hacer este circuito de manera consciente. Y entonces yo puedo desarrollar mis habilidades para hacer un análisis crítico y objetivo de los problemas que enfrento. Desarrollo mis habilidades para poder reflexionar mis alternativas y elegir la más adecuada. Desarrollo mis habilidades para evaluar mi respuesta y para reevaluar mi diagnóstico. Entonces, en la medida que yo hago conciencia de este circuito, cada una de estas etapas puede ser objeto de desarrollo, de especialización, de formación, de aprendizajes en niveles cada vez mayores. Esa es la gracia de un currículum orientado a competencias. Es un currículum que está orientado a darle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, la capacidad de actuar pensando todo el tiempo y tomando decisiones y evaluando sus decisiones. Ok, parece que recuperamos la señal. Entonces les decía, vamos a poner un ejemplo de lo que he venido explicando hasta hace un momento. La competencia escribe diversos tipos de texto que todos nosotros conocemos. Según el currículum, esta competencia está compuesta por 4 capacidades. Analizo una situación comunicativa X, ¿no es cierto? Y adecuo mi texto a esa situación. Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Utilizo convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiono y evalúo mi texto escrito tanto en su forma y contenido como en su contexto. ¿Sí? Vamos a ver esta competencia en acción. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Miren, Julia es una niña de 16 años que acaba de terminar el 5º grado de secundaria. Uh, y ha sido tan buena alumna que por estar primera en el cuadro de méritos ha entrado directo a la Universidad Nacional del Centro, ¿sí? Porque es una niña que vive en Huancayo. Entonces, la niña está feliz, pero el día que se va a matricular resulta que mira en un kiosco de periódicos una noticia en un diario regional que dice que las mujeres son objeto de discriminación laboral de manera sistemática y que en general se les suele pagar el 30% menos del salario que se le paga a un hombre por hacer el mismo trabajo. Esa noticia que era nueva para Julia la desmoraliza. Y entonces, en ese momento recuerda lo que siempre le ha dicho su mamá. Hijita, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Vas a perder el tiempo. Después, cuando te cases, te vas a dedicar a tu familia y por gusto has gastado tiempo y plata en la universidad. En ese momento, Julia se encuentra en un dilema. No sabe qué hacer. Si realmente matricularse o hacerle caso a su madre, ¿no? Y regresar a su casa, ¿no? Y entonces, acá, en una situación como esta, podemos pedirle, por ejemplo, a los estudiantes que, siendo amigos de Julia, eh, ¿qué le podrían decir si ustedes tuvieran que escribirle una carta a Julia? ¿Qué le dirían? ¿Cómo se lo dirían? ¿Por qué le dirían? ¿Por qué elegirían decirle eso y no otra cosa? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el texto que tienen que producir los chicos tiene que responder a esta situación. La competencia escrita no se juega simplemente por la corrección formal del texto, sino por su pertinencia a la situación comunicativa y por su efectividad en la comunicación de las ideas o de las emociones que ha elegido comunicar. ¿Sí? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Ok. Lo primero es lo primero. Yo tengo que analizar la situación. Es decir, caramba, me tengo que poner en el lugar de Julia. Tengo que tratar de entender el dilema en el que está metida. Además, es una adolescente, no piensa como un adulto. Entonces, está realmente angustiada y no sabe qué decisión tomar. Naturalmente,
A ver, parece que ya regresó la señal. Hemos tenido una pausa obligada por estas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero si todavía están ahí, entonces quiero retomar lo que les venía diciendo. Había estado poniendo el ejemplo de la competencia de producción de textos escritos y les estaba diciendo que esta competencia en realidad representa toda respuesta competente a un problema, supone un circuito que tiene 4 momentos, cada uno de los cuales es indispensable. Yo no puedo omitir el primero porque si yo no evalúo la situación no la comprendo. Y si no la comprendo, entonces mis respuestas van a ser unas respuestas ciegas. Si yo no evalúo mis opciones, entonces mi elección de una alternativa u otra va a ser una elección superficial y mis posibilidades de equivocarme van a ser enormes. Si yo tomo una decisión apresurada y elijo cualquiera, ¿no? Que me parece rápidamente razonable, mis posibilidades de equivocarme también van a ser grandes. Y si yo la pongo en práctica y no analizo cómo, si funcionó o no funcionó y por qué, bueno, entonces quiere decir que no me estoy haciendo responsable por las consecuencias de mis actos. Entonces yo no puedo omitir ninguna de estas fases. Y entonces cuando nosotros enseñamos a los chicos a actuar de manera competente, les estamos enseñando a pensar las situaciones problemáticas a las que tienen que responder, las alternativas, ¿no es cierto?, de respuesta que pueden construir a partir de lo que saben, ¿no es cierto?, las buenas decisiones que tienen que tomar y la posibilidad de evaluar resultados, porque del error nunca nos vamos a escapar. De eso vamos a hablar también en unos minutos, si es que el Internet no se va. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, miren, una competencia parte siempre de un problema, de una situación que reta al estudiante. No se trata de proponer una tarea simple, se trata de proponer una situación que represente un problema cuya solución no esté escrita en ningún libro, ¿sí? Porque si yo digo fulano está mal alimentado porque come mal en su casa, ¿cómo podría alimentarse bien? ¿Qué alimentos lo pueden nutrir mejor? Pero eso está pues cantadazo, porque esa respuesta está en los libros. El valor nutricional de los alimentos, ustedes lo encuentran por el celular, entran a Google, a donde ustedes quieran, entran a YouTube. Entonces, ahí no hay misterio. Um, un reto significa una situación cuya respuesta no existe, hay que construirla, ¿sí? Pero si la respuesta existe y está en los libros, entonces no es un reto, ¿sí? Y yo encuentro que muchos colegas plantean experiencias de aprendizaje que se supone están orientadas a desarrollar competencias en los estudiantes, pero los problemas que plantean en realidad no son problemas, son situaciones extremadamente simples que ni siquiera les dan la posibilidad al estudiante de detenerse a analizar, porque los plantean como una suerte de introducción y de frente se pasan a las tareas que los chicos tienen que realizar. Entonces, así no se desarrolla una competencia. Yo tengo que partir siempre de un problema y de un problema que desafíe al estudiante. Siguiente. Miren, lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Y lo voy a seguir insistiendo. Desarrollar competencias se trata de aprender a pensar. Yo no puedo exonerar a mis estudiantes de la tarea de pensar. Yo no puedo reemplazar al estudiante en la tarea de pensar. No puedo aliviarle el dolor y el esfuerzo de pensar. Yo no puedo pensar por él. Yo tengo que plantear situaciones que lo desafíen a usar su cabeza, ¿sí? Una persona es competente porque razona el problema que tiene que resolver, las soluciones posibles que puede ensayar, ¿sí? No se vale proponer un problema y explicárselos. No, así no se vale, ¿sí? No se vale proponer un problema e inmediatamente decirle cuál es la respuesta. No puede ser. Si no les damos la oportunidad de pensar, entonces no hay competencia posible, porque le estamos quitando el corazón a la experiencia de aprendizaje, el corazón que va a hacer posible que el chico efectivamente pueda desarrollar una respuesta competente a un determinado problema. Pasemos a la siguiente. Miren este ejemplo.
¿Ya? Esto es una situación problemática, entre comillas, que en realidad tiene truco. Se las voy a leer. Se ha podido observar que durante el aislamiento social muchos ciudadanos arrojan la basura en cualquier lugar. Eso indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y como consecuencia de ello, esto está afectando el derecho de la vida y a la salud del ser humano. Si no promovemos con anticipación la clasificación de los residuos sólidos, esto traerá muchas enfermedades desconocidas que complicarán la labor que realizan los médicos y enfermeras en los centros de salud. En ese sentido, nos proponemos los siguientes retos o desafíos. ¿Por qué debemos clasificar la basura? ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados? ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos? ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo perfecto de lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo, acá hay el problema es la basura en la calle. La gente no entiende, mira que el tacho está rebalsando de basura y la sigue botando y la basura queda regada en la calle. Hay un problema que el municipio no recoge la basura, pero la gente sigue botando la basura en la calle. Eso es un problema. Pero acá no solamente están describiendo el problema, sino que se lo están explicando, porque le dicen al estudiante, le dice, esto indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. Pero no solamente le están explicando la causa, sino le están diciendo la consecuencia. La consecuencia es que está afectando el derecho a la vida, el derecho a la salud del ser humano, y además le está soplando la solución. Si no promovemos con anticipación la clasificación de residuos sólidos, esto traerá muchas enfermedades desconocidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, acá está el problema planteado, está el problema explicado y está el problema además solucionado. Entonces ya el chico no tiene nada que pensar, porque ya el profesor se lo dijo todo. Y no solo eso, sino que los retos que le plantea, en realidad no son retos, ¿no? Porque, ¿por qué debemos clasificar la basura? Eso ya está respondido en el párrafo anterior. Además, ¿por qué debemos clasificar la basura? Ustedes van a internet y van a encontrar 1.000.000 de respuestas a eso. ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? Díganme si esa respuesta no es conocida. ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados? ¿Cómo podemos clasificar? Hay entrar a YouTube y hay miles de videos donde responden esto gráficamente, elocuentemente, exhaustivamente. Entonces, acá en el fondo, ¿no? Quien ha formulado esta situación supuestamente problemática, simplemente lo que quiere es que el chico copie la información que ya está anotada en determinadas fuentes y la transcriba a algún texto o algún PowerPoint, ¿no es cierto? Y listo. Y acá el chico no tiene que pensar, solo tiene que obedecer las instrucciones del profesor. De esta manera no se desarrollan competencias. ¿Por qué? Porque no le estamos al muchacho dando la oportunidad de pensar y de tomar sus decisiones. Avancemos. Hemos dicho que para que los chicos puedan aprender a actuar de manera competente necesitan oportunidades para pensar, pero necesitan oportunidades para pensar por sí mismos, de manera autónoma. Se aprende a ser competente tomando riesgos, el riesgo del criterio propio para elegir una alternativa, ¿sí? Porque si yo le digo lo que tiene que hacer y yo cuando reviso las experiencias de aprendizaje que realizan muchos colegas en muchos lugares del país, los colegas lo que hacen es darle la ruta completa al estudiante. Primero vas a hacer esto, después lo otro, después aquello, después lo demás allá. Y entonces, ¿qué decisión tiene que tomar el niño, la niña, el joven? Nada, ninguna. Ya el profesor decidió todo. Le puso un problema, se lo explicó, le dijo cuál es la respuesta y además le ha señalado paso a paso lo que tiene que hacer para llegar a un resultado que ya está predeterminado por el profesor. Esa manera de proponer una experiencia de aprendizaje puede servir para muchas cosas, menos para desarrollar competencias. Si no hay oportunidad para reflexionar, si no hay oportunidad para tomar decisiones de manera autónoma, estamos fuera de la ruta del desarrollo de competencias. Siguiente. Se trata de equivocarse. Yo sé que esto para algunos de ustedes puede resultarle chocante, pero no lo es. Miren, todos los avances científicos que hoy en día nos asombran son productos de una cadena de errores, de una cadena de errores.
¿Ustedes recuerdan cuántos cohetes se han caído antes de que el hombre pueda poner un pie en la luna? ¿Saben ustedes cuántas ovejas murieron antes que la famosa oveja Dolly pudiera ser clonada? ¿Ustedes saben cuántos filamentos quemó Tomás Alva Edison a principios del siglo XX antes de encontrar el filamento que mantuviera la incandescencia del foco por largas horas? Más de 1000. Ese hallazgo tan trascendente en la historia de la ciencia fue producto de 1000 equivocaciones. Pero nosotros los profesores no queremos que el chico se equivoque, por eso le decimos todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos culturalmente asociando el error con el fracaso, con la negligencia, ¿no? Con la sanción, con la censura, y no es posible. Los chicos tienen que tener libertad para tomar decisiones aun si se equivocan, porque lo que tienen que aprender es aprender del error, a evaluar sus errores. Entonces, tenemos, y esto es un clásico en pedagogía, les voy a decir, el pánico al error. ¿No? Saturnino de la Torre habla de la pedagogía de la evitación del error, cuando el profesor quiere controlar todo el proceso, ¿no?, de trabajo de los estudiantes para evitar que cometa la más mínima equivocación. Y si nosotros decimos que para desarrollar competencias tienen que pensar y tienen que pensar autónomamente y tomar decisiones autónomamente, la posibilidad que se equivoquen está ahí. Pero después van a evaluar no solamente su resultado, sino también su proceso. De eso vamos a hablar inmediatamente. Avancemos, por favor. Tenemos que poner los ojos sobre todo en el proceso. Hay una cosa en la que ha venido insistiendo el colega Fernando Llanos en algunas entrevistas que ha dado y en algunos artículos que ha publicado, de esta cadena fatal que se ha producido por la supervisión laboral al trabajo efectivo del docente, ¿no es cierto? Entonces, de la administración se le pide a los profesores que entreguen evidencias de que está trabajando, que no se ha quedado durmiendo en su casa, ¿no? Que no se ha, no sé, ido a la playa, sino que de verdad está trabajando. Y entonces quieren evidencias, pruebas de que efectivamente está cumpliendo con su contrato. Y entonces el profesor envía evidencias. ¿Qué evidencia? Los trabajos de los chicos, ¿no? Mira, tú, mis alumnos, todo lo que han hecho esto, han hecho el otro, han hecho aquello. Ok. Eso es para el administrador, para que diga, ya, entonces te puedo pagar, ¿no? Porque efectivamente me has demostrado que has estado trabajando. Ya, pedagógicamente eso a nosotros no nos sirve de nada, ¿sí? El administrador estará feliz, pero los docentes deberíamos estar muy tristes, porque lo que interesa es cómo lo hicieron. Como muchos colegas me lo dicen, además, ahora que no vemos a los chicos trabajando porque están en sus casas, nadie sabe si en realidad ese producto ha sido hecho por el niño o la niña, o si ha sido hecho por algún adulto de la casa, por su hermano mayor, por su tía, por su mamá. Pero si nosotros pedimos cuentas al estudiante por cómo lo hizo, qué decisiones tomó, qué errores cree haber cometido, en qué dilemas se encontró, qué opciones tomó, por qué descartó las otras, entonces el chico va a estar dando cuenta de todo el proceso mental, ¿no?, que se ha activado en el proceso de construir el producto o elaborar el trabajo que ustedes le han asignado. Si nosotros no rescatamos eso, no sabemos realmente si aprendió o no. El producto puede tener fallas, el producto puede estar equivocado, pueden haber criterios que no se han cumplido, pero si el chico ha puesto toda su cabeza pensando lo que ha hecho, tomando decisiones, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es recuperar esa experiencia para que el chico pueda reflexionar sobre ella, ¿sí? Porque el aprendizaje está ahí. Ustedes me dirán, pero eso es muy difícil de hacer ahora de manera remota. No se los voy a discutir. Es tremendamente difícil. Claro, los que están conectados virtualmente con sus alumnos o por celular podrían tener esa facilidad, pero los que no, los chicos se conectan solo por televisión o por radio, la comunicación es más difícil. Eso es verdad, ¿sí? Pero miren ustedes, uh, entre el año 93 y 97, que trabajando yo en UNICEF, acompañábamos grupos de docentes en diversas regiones del país.
Allí no había la facilidad de las comunicaciones que hay ahora. La comunicación que sosteníamos con los profesores era por carta. Nos mandábamos cartas en físico. Eso que parece que estuviera hablando yo del siglo XVIII, no, eso es a mediados de la década del 90 pasado, nos comunicábamos por carta y recibíamos y enviábamos cartas. ¿Podríamos intentar una comunicación como esa, naturalmente con los niños que ya pueden producir un texto? Sí. ¿Podrían grabar audios en un celular, ¿no? Para contarnos cómo es que hicieron el producto, cómo es que hicieron el trabajo? Probablemente. No será perfecto, sin duda, no será perfecto. No se podrá con todos, quizás no se podrá con todos. Y nos tendremos que enfocar en los que más necesitan retroalimentación y acompañamiento. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a recuperar evidencias del proceso, no solamente del resultado. ¿Sí? Una más. Ok. Por último, creo que ya la última, se trata de acompañar sin intervenir. Yo sé que todos hemos dicho desde comienzos del año pasado que es la hora de la familia, porque ahora los chicos están en casa y los padres les toca jugar un papel que antes no jugaban, porque ahora el espacio de aprendizaje es la casa. De acuerdo, pero hay una cosa bastante obvia, que creo que todos la conocemos por demás, y es que no todas las familias tienen las mismas condiciones para poder sentarse todos los días del año con sus hijos. No, pues, los padres trabajan, los padres tienen otras cosas que hacer, a veces tienen 3, 4 hijos en edad escolar. Entonces, este mundo ideal, ¿no? De la familia sentada con los niños, acompañándolos en sus tareas, interactuando con ellos, haciendo tareas de manera conjunta y colaborativa con ellos, se podrá dar algunas veces en algunas familias, pero no en todas. Pero además de lo que se trata es que este acompañamiento sea sobre todo un acompañamiento emocional. Yo no quisiera que los padres intervengan en las tareas de los chicos, porque entonces les están quitando la autonomía que necesitan para tomar sus decisiones. Cuando el padre interviene, es para que el chico haga bien las cosas, para que quede bien con su profesor, con su profesora. Y no se trata de quedar bien, se trata de que haga lo que elija hacer para después evaluarlo. Entonces, pero claro, los padres de familia de alguna manera están condicionados por lo que nosotros les decimos, entonces si sus hijos se equivocan, van a tener mala nota, van a ser censurados, van a ser criticados, hay que evitar que se equivoquen. Y volvemos a lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, se trata de acompañar, pero sin intervenir, ¿sí? Y eso es una cosa que los padres tienen que tener claro. Y si no están en condiciones porque les gana la necesidad de meter cuchara y de meter mano para que el chico haga las cosas correctamente, mejor que no intervengan. ¿Sí? Son cosas, como digo, de sentido común que a veces se nos pierden de vista porque, claro, la presión que tenemos sobre nuestros hombros es tremenda, ¿no es cierto? Es un año muy irregular, hay que recuperar el paso perdido, y entonces esta preocupación por avanzar, por abarcar la mayor cantidad de áreas, esa angustia conspira contra la posibilidad de ofrecerle a los estudiantes oportunidades de aprendizaje que les ayuden a pensar, a tomar decisiones, a ganar autonomía, ¿no? En el enfrentamiento y la solución de problemas. Y si eso no existe, no hay competencia posible. Entonces, disculpen ustedes que esta exposición haya estado tan interrumpida por estos cortes absolutamente involuntarios en la señal, pero espero en todo caso que estas ideas compartidas puedan serles de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Interesantes reflexiones. Igual que tú, pedir disculpas a todos los maestros y maestras por las dificultades que hemos tenido en esta transmisión. Es la primera vez, pero bueno, a veces siempre sucede, son parte de las cosas que es transmitir en vivo, ¿no? Luis nos ha dado unas reflexiones muy interesantes respecto al enfoque por competencias y también responsabilidades y autorreflexiones propias de uno mismo de cómo estamos nosotros orientando estos procesos, ¿no? Nos habla de un proceso circular de la acción competente, ese círculo virtuoso que nos ha dicho, ¿no? Que lleva al estudiante a confrontar un problema, un reto, a pensar y esforzarse en comprenderlo y analizar sus opciones para responder a dicho reto, decidiendo de esa manera, de una manera autónoma,
por aquella opción que considere pertinente. Me pareció interesante esa reflexión que hacía Luis de que sea el estudiante que decida las opciones, hacia dónde va a ir, cuál es la opción más correcta, más pertinente, ¿no? Y además también seguro en algún momento en la reflexión con su maestro, con su maestra, decirle por qué optó, cuál fue la situación, por qué tuvo esa opción, por qué no la otra, por qué aquella, y así el estudiante vaya desarrollando esa autonomía que hemos ido buscando poco a poco, coayudando en todo el proceso a ello, ¿no? Nos ha hablado también de esos retos auténticos, de aquellos que busquen confrontar al estudiante a través de las tareas o actividades que le exijan pensar, emplear sus múltiples saberes, plantearles aquellos elementos que vayan más allá de la reproducción mecánica, simple de la información, y más bien a exigirles a ellos que puedan tomar decisiones y puedan dar pasos para solucionar y enfrentar el reto en el cual hemos estado, ¿no? Eso tiene que ver con potenciar la autonomía, motivando a los estudiantes a que utilicen sus propios criterios, sin tener temor al error. Y creo que eso es fundamental en todas las acciones que estamos haciendo. Muchas veces nosotros mismos como maestros o maestras tenemos mucho miedo al error y no sabemos que el error pedagógicamente puede también ser un elemento vital, fundamental para aprender. Y eso lo hemos visto el año pasado cuando nuestros maestros y maestras han respondido a esta circunstancia del 2020 y hemos ido aprendiendo en el camino y construyendo conocimiento y aprendizaje en el hacer, ¿no? Muchas gracias, Luis, por estas reflexiones que nos has dado, por esta ruta que nos has planteado, y seguro nos dejas todo un conjunto de elementos que vamos a tener que tomar en cuenta también nosotros mismos, en el sentido de lo que vamos planteando y lo que vamos señalando y que vamos construyendo de manera conjunta con los maestros y maestras en estos espacios y en otros con los cuales estamos convirtiendo con ellos. Permítanme, aún así que hemos tenido un corte, siempre saludar a los colegas que aún nos continúan viendo. Esto va a quedar grabado, seguro, para que podamos luego reproducir y tener toda la reflexión completa y todo el marco en el cual Luis nos ha ido indicando este día. Bueno, un saludo a los colegas de Chiclayo, Tambopata, Huaraz, Huari, Chanchamayo, La Convención, Azángaro, Ayacucho, Apurímac, Hilo, Carabelí, Santa, Huancavelica, Piura, Carabaya, Huamachuco, Otusco, Trujillo, Paucartambo. Gracias maestros, maestras por seguirnos. Muy bien, ahora sí, continuando con este Docente al Día webinar, vamos a presentar a Paola Cuenca, especialista de la Dirección General de Educación Básica Regular, quien va a abordar el tema del actuar competente. Adelante, Paola, te estamos escuchando. Muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, Luis nos ha dejado con muchas ideas para reflexionar, ¿verdad? Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a iniciar este bloque preguntándonos qué implica el actuar competente. ¿Cómo describirían ustedes o cómo describiríamos el actuar competente de nuestros estudiantes? ¿Qué desempeños esperamos de ellos para indicar que su actuación ha sido competente? ¿No? Ya Luis nos ha compartido varias ideas en relación a estas preguntas. Entonces, yo los invito a que puedan compartir sus respuestas en el chat o las puedan escribir quizás en un cuaderno, en una hoja, ¿no? Para después ir como complementándolas, contrastándolas también con nuestros saberes previos. Seguro que ya tenemos varias ideas al respecto, ¿no? Yo también he ido tomando nota de varias ideas muy interesantes que Luis ha ido compartiendo. Bien, siguiente, por favor. Pero vamos a pensar ahora, bueno, hemos planteado como preguntas bien generales, ¿no? De qué implica este actuar competente. Vamos ahora a pensar, por ejemplo, en el actuar competente de un estudiante en relación con una de las competencias que nos plantea el currículo nacional, que es convive y participa democráticamente, ¿no? Pensemos, acordémonos de esta competencia, qué es lo que implica, ¿no? Y pensemos en nuestros estudiantes, qué es lo que hacen nuestros estudiantes para convivir y participar democráticamente. ¿Qué desempeños demuestran? ¿Qué recursos ponen en juego? A ver, acordémonos, ¿no? Lo que hemos pasado hace poquito nada más en el 2020 con nuestros estudiantes. Seguro que ustedes han planteado varias situaciones referidas que han permitido que los estudiantes puedan poner en juego esta competencia. Bien, entonces, ahora vamos a ver juntos, por favor, la siguiente diapositiva, un video, ¿no? Un video muy cortito, también para que ustedes puedan ir anotando también otras ideas que vayan surgiendo allí,
donde se describe el desempeño de una estudiante de sexto grado de primaria, llamada Maritza. Vamos a observar, vamos a identificar si es que ella está demostrando o no un actuar competente, también con todo lo que ya hemos ido escuchando sobre qué implica este actuar competente. Adelante, por favor, con el video. Muy bien, qué interesante. Estoy viendo varias respuestas de ustedes que están considerando que Maritza tenía un actuar competente, ¿no? Porque ha puesto en juego liderazgo, el acompañamiento, una actitud democrática, ¿no? Algunos están mencionando que ha puesto en juego conocimientos, habilidades, actitudes, las capacidades de la competencia, ¿no? Entonces veo ahí varias respuestas, ya casi está la respuesta, ¿no? Dada. Entonces vamos a ir profundizando un poco más sobre estas ideas que nos están surgiendo, ¿no? A partir del video que hemos visto y también todo lo que hemos ido escuchando en el primer bloque. Bien, podemos decir que un actuar competente es un poder de actuar eficazmente en situaciones, ¿no? Movilizando y combinando en tiempo real y de forma pertinente diversos recursos, ¿no? Tanto de repente nuestros conocimientos, así como ustedes han mencionado, ¿no? Esos conocimientos, habilidades, actitudes. Bien, siguiente, por favor. Entonces, si hablamos que es un poder de actuar eficazmente en situaciones, ¿qué queremos decir con ello? ¿No? Ya algo Luis nos ha comentado, ¿no? Bastantes ideas al respecto. Bueno, esa situación que la persona va a desarrollar sus competencias, ¿no? Entonces la situación se vuelve el elemento central del aprendizaje. Ya no se trata, pues, de enseñar contenidos disciplinarios, descontextualizados, por ejemplo, el área del hexágono, del triángulo, la multiplicación de fracciones, de repente determinar los tiempos verbales, etcétera, ¿no? Sino de definir situaciones en las cuales los estudiantes pueden poner en juego diversos recursos. Recursos tanto internos como externos. Me refiero a recursos internos, por ejemplo, los conocimientos, las habilidades, los valores, actitudes, ¿no? De los cuales ya nosotros poseemos y hemos ido construyendo y adquiriendo. Y como recursos externos, por ejemplo, el uso de diversas fuentes de información, ya sea a través de internet, de medios físicos, por ejemplo, los textos, a través de medios de comunicación, o consulta a algunos expertos o a nuestros mismos compañeros, ¿no? Entre otros. Entonces, el contenido disciplinario ya no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino más bien es un medio al servicio del abordaje de las situaciones a la vez que de otros recursos. Es en situación que el conjunto de recursos coordinados permite actuar con competencia y no la utilización de un recurso único y descontextualizado, ¿verdad? El actuar competente entonces se refiere a la acción de la persona en dicha situación. Por ello es importante preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a planificar el proceso de aprendizaje, ¿cómo actúa una persona competente que afronta tal o cual situación que estamos determinando? ¿Y con qué recursos? ¿Qué haría una persona para desempeñarse con competencia ante esta situación? ¿Cómo debe ser esa situación que tengo que plantear a los estudiantes para que justamente pongan en juego sus competencias, ¿no? De manera reflexiva, que vayan evaluando sus procesos? Entonces tenemos que siempre cuando hagamos este proceso de planificación, que justo ya estamos a puertas de iniciar el año 2021, y vamos a estar planificando constantemente, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo con los estudiantes, el hacernos siempre estas preguntas, para poder revisar, ¿no? Y plantear justamente situaciones que permitan desencadenar estas competencias, ¿no? Ponerlas en juego. Como también ya lo mencionó Luis, debemos proponer auténticos desafíos, ¿no? Teniendo en consideración la edad de los estudiantes, sus intereses sobre todo, que les permitan afrontar tareas que exijan pensar, ¿no? Y emplear múltiples recursos. Se debe procurar crear situaciones de aprendizaje tan cercanas como sea posible a las que afrontan los estudiantes o que podrían afrontar en un futuro, ¿no? Que generen sobre todo interés, su interés por enfrentarlas, para que tengan disposición para poder resolver estas situaciones y afrontarlas. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, también habíamos indicado en esta primera idea, que se indicaba que el actuar competente es un poder de actuar eficazmente en situaciones, pero hablamos de que se movilizan y combinan de forma pertinente recursos. Entonces, vamos a hacer como un zoom a esta segunda idea de la movilización y combinación de forma pertinente de recursos.
Para ello, nosotros, ¿qué requerimos? Y ya Luis nos lo ha puesto, ha enfatizado mucho en esta idea, ¿no? Tenemos que evaluar y comprender la situación que se va a afrontar, ¿no? O sea, una persona competente generalmente tiene que evaluar, analizar la situación, ¿no? Evaluar las posibilidades que se tiene para resolver. Entonces, tenemos que realizar un análisis detallado de la situación para identificar los problemas o cuestiones que posibilitan enfrentarse a ellos, ¿no? Y actuar eficazmente. Al mismo tiempo, será necesario, por ejemplo, escoger los datos que son más relevantes que ofrece la situación para la resolución de las cuestiones planteadas. A partir de esta información obtenida, y una vez que identificamos los problemas que hay que resolver, será necesario revisar los recursos, ¿no? Con los que contamos. O también con los que no contamos, ¿no? Y que necesitamos o adquirir, o adaptar, o construir, ¿no? Entonces, estos recursos diversos que ya les he mencionado anteriormente. Luego que he hecho este análisis, ¿no? He visto las alternativas, he revisado los recursos con los que cuento, con los que no, ¿no? Para poder acceder a ellos. Tengo que analizar las combinaciones más pertinentes de acuerdo a la situación y al propósito de la misma, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Desde una mirada muy estratégica. Es decir, para luego ejecutar o poner a acción esta combinación seleccionada, empleando estos recursos de forma flexible y adecuándolos a las características específicas de la situación, ¿no? Entonces estamos viendo que tenemos que comprender la situación, analizarla, escoger los datos más relevantes de la misma, revisar nuestros esquemas de actuación también que hemos tenido de repente ante situaciones similares, qué recursos hemos puesto en juego, cuáles serían más pertinentes en este momento, analizar esas combinaciones y luego tomar decisiones, ¿verdad? Siempre estamos tomando decisiones para poder dar respuesta o solución al problema o al desafío planteado. Para que una persona entonces actúe con competencia, debe reencontrarse con todo lo que ella es y actuar en base a lo que ella conoce. Y sobre todo, como ya le hemos escuchado desde el inicio de este webinar, esto implica una reflexión constante, ¿no? No solamente al final, que ya terminé toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Realicé todas las actividades, no, sino desde el inicio hasta el fin, ¿no? Siempre estar en constante evaluación y reflexión sobre nuestro actuar. Esto nos va a permitir ir tomando decisiones, ajustando, ¿no? Ir también identificando esos recursos que ya estoy construyendo, aquellos que todavía necesito fortalecer. En el video, así como varios de ustedes han mencionado, hemos visto a Maritza, por ejemplo, afrontar una situación auténtica, ¿verdad? Que es coordinar un trabajo de grupo para elaborar un proyecto referido a la calidad del agua, ¿no? Esta tarea o este desafío que ha sido propuesto para dar respuesta a una problemática identificada y que es de interés de todos, ¿verdad? Entonces la maestra seguro con los estudiantes han planteado esta situación, ¿no? Que es justamente elaborar este proyecto. No le ha dicho cómo, que tienen que hacer paso 1, 2, 3, 4, sino más bien han dicho, ustedes tienen que organizarse, ¿no? Trabajar en equipo para hacer este planteamiento. No hay una respuesta ahí, ¿verdad? No hay una respuesta que yo pueda buscar a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino que ellos van a hacer una propuesta, un planteamiento nuevo. Esa es una situación que se da, pues, en la vida misma, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer este tema de esos tipos de trabajos en equipo, grupales, hacer propuestas, proyectos, ¿verdad? Es auténtica, entonces, porque guarda relación directa con la realidad, por lo que también va a ser compleja, ¿no? Y va a requerir que Maritza, en este caso, en el video que hemos visto, analice la situación, identifique qué es lo que puede poner en juego para responder de manera pertinente a la misma. Siguiente, por favor. Bien, pero algo muy importante también que tener en cuenta es que ser competente, como dice ahí en la diapositiva, es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz nuestra interacción con los otros, ¿verdad? Esto va a influir tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en el desempeño mismo que tengamos a la hora de actuar. Así hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si Marisa hubiese planteado quizás un proyecto muy interesante, muy bien elaborado, pero diseñado quizás sin la participación de sus compañeros, en donde quizás hubiese primado solo la idea de ella, ¿no?
sin escuchar a los demás. Y cuando surgían los conflictos, de repente resolviéndolos con actitudes violentas o poco asertivas, ahí podríamos concluir que su actuar fue competente. ¿Verdad que no, no? Por lo mismo que ustedes han dicho, ¿no? Que ella al contrario, ¿no? Ella, por el contrario, escuchó a sus compañeros, acá mencionaban ustedes, que demostró liderazgo, ¿no? Una actitud democrática, ¿no? Llegaron a unos acuerdos, ¿verdad? Unos acuerdos para la convivencia, y demostrando así no solo la puesta en juego de conocimientos, de habilidades, sino también de valores y actitudes, que están muy impregnados en esta competencia, vale decir, que convive y participa democráticamente. Siguiente, por favor. Y pasando a esta siguiente diapositiva, también recalcar que justamente lo que mencionaba Luis, ¿no? Que no solamente hay que centrarnos en el producto final, ¿no? Sino en todo el proceso. Miren, si solamente hubiésemos tenido el proyecto que elaboraron, quizás el informe del equipo de Maritza, no hubiésemos visto pues cómo había puesto en juego todas las capacidades de esta competencia, ¿no? Y todos esos valores, actitudes. Entonces, es muy importante también ver el proceso. Sabemos que por la coyuntura quizás no vamos a poder ver todas estas interacciones, ¿verdad? Que se dan necesariamente o generalmente en la presencialidad. Pero podemos, como también nos mencionaron, ir de repente haciendo preguntas a los chicos, de repente unas puestas en común, ¿no? Para que nos cuenten cómo ellos han llegado a elaborar sus propuestas, por ejemplo, cómo han hecho ese trabajo en equipo de Meta en Familia, ¿verdad? ¿Qué roles ha jugado cada uno? ¿Qué dificultades han tenido? Entonces, yo les sugeriría, por ejemplo, que incorporen, ¿no? Estas puestas en común durante sus sesiones de clase, sus sesiones de aprendizaje que tienen diariamente. Bien, entonces, por eso decimos que ser competente es más que demostrar el logro de una capacidad por separado, ¿verdad? Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Es necesaria la movilización de los componentes de la competencia, es decir, de los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes, teniendo en cuenta que su dominio nunca puede estar separado uno del otro, ya que la competencia implica el uso de estos componentes de forma interrelacional, ¿no? O sea, interrelacional. Así pues, también lo ha demostrado Maritza, ¿no? Hemos visto en el video, porque si asociamos su actuar competente, ¿no? Referida a la competencia, convive y participa democráticamente, vamos a poder evidenciar que ella ha manejado los conflictos de manera constructiva, ¿verdad? Ha construido normas y asumido acuerdos y leyes, ha deliberado sobre asuntos públicos y ha interactuado con todas las personas, siempre en un clima de respeto y de escucha activa. El siguiente, por favor. Bueno, yo no hay otro, creo que es el último. Bien. No, todavía falta. Bueno, entonces, estimados maestros y estimadas maestras, tenemos entonces un gran desafío, ¿no? Un desafío que constantemente va surgiendo en nuestra práctica docente, que es continuar propiciando en nuestros estudiantes el desarrollo de competencias, ¿no? Para un actuar competente. Para lo cual podemos, considerando también lo compartido ya durante este espacio, proponer experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Que planteen situaciones significativas, retadoras, auténticas, complejas, que permitan a nuestros estudiantes poner en juego sus competencias. Ahí está el kit del asunto para el desarrollo de competencias, en las situaciones que planteemos, ¿no? Ya nos has presentado un ejemplo, Luis, de lo que no deberíamos presentar a los estudiantes. Entonces tenemos ahí una tarea importante, ¿no? El poder seguir fortaleciéndonos para poder plantear justamente situaciones significativas y retadoras, desafiantes para los estudiantes. Y como un punto de partida, en el momento de planificación, les podría decir que deberíamos considerar tres aspectos importantes, ¿no? El conocer el contexto, ¿no? Conocer qué está sucediendo, ¿no? En la actualidad, en la realidad, qué sucedió antes, ahora y qué podría suceder luego, qué desafíos, qué problemáticas, qué potencialidades hay, ¿verdad? Si no conocemos lo que acontece, lo que sucede, pues difícil es que planteemos situaciones también de repente interesantes en base a lo que los estudiantes necesitan. Otro aspecto también importante para plantear estas situaciones es conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Cuáles son sus intereses, sus formas de aprender,
sus ritmos de aprendizaje, sus características, ¿verdad? Es muy importante el poder conocer a nuestros estudiantes, conversar mucho con ellos, qué les interesaría, ¿no? A veces tienen propuestas muy interesantes, pero a veces no los escuchamos, ¿no? Porque nosotros ya vamos con una idea de repente para desarrollarla con la mejor intención con ellos. Y otro aspecto también importante es analizar a profundidad las competencias, ¿verdad? Entonces, mientras mayor conocimiento tengamos de las competencias, de de los recursos de la competencia, los enfoques transversales también, de los enfoques de las áreas, del enfoque, bueno, por competencias de hecho, el enfoque formativo de la educación, de la evaluación, perdón, vamos a poder plantear también situaciones interesantes, ¿no? Entonces son como tres conocimientos que necesitamos: el conocer el contexto, conocer a nuestros estudiantes y conocer la propuesta curricular, básicamente las competencias. Este conocimiento va a ser como nuestro punto de partida para planificar. Si no lo tenemos, pues va a ser un poco complicado quizás el diseñar estas experiencias de aprendizaje. Bien, así también en el diseño de las experiencias de aprendizaje debemos plantear un conjunto de actividades, pero ojo que no es un conjunto de actividades de decirle exactamente lo que el estudiante tiene que hacer, ¿verdad? Sino más bien actividades que permitan, por ejemplo, reflexionar, evaluar, ¿no? Debatir, tomar decisiones, evaluar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, actividades que permitan la coevaluación, la autoevaluación, etc. Entonces, ahí sí tenemos que tener como bastante cuidado para no darles todo ya listo, ¿no? De todas las cosas que ya tiene que hacer y el estudiante simplemente las va a ejecutar y no, más bien va a demostrar y va a pensar, ¿no? Todo lo que él tendría que poner en juego o lo que tendría que hacer para solucionar esa situación. Entonces, estas actividades en sí tienen que tener pues mucha relación con la situación, con lo que se pretende desarrollar en la experiencia de aprendizaje. Tiene que tener, bueno, cierta secuencia, ¿no? Generalmente cuando uno se enfrenta a una situación determinada, pues dice, primero tendría que hacer esto, después esto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tendríamos que hacer para poder afrontar esa situación? Pero sí dándole mucha oportunidad al estudiante de poder plantear lo que él debe hacer, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que al inicio, cuando planteemos estas experiencias de aprendizaje, una de las actividades que tendría que hacer es que los estudiantes puedan plantear su plan de trabajo, ¿no? Cómo ellos piensan que van a poder afrontar esa situación, qué tendrían que hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es una de las actividades que nosotros tendríamos que hacer o que incorporar en nuestras experiencias de aprendizaje como las primeras. Estas actividades además deben propiciar el trabajo colaborativo, ¿no? El pensamiento crítico, creativo, así como momentos de reflexión, ¿no? Como ya les había mencionado. Y también deben permitir que el estudiante pues gestione su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? La autonomía. Entonces, tan importante, uno no puede ser competente pues si no tiene desarrollada la autonomía, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿cómo la propiciamos? ¿No? Es una competencia transversal del currículo nacional que se plantea allí en este documento. Y de repente es una que nos ha obligado, mira, este contexto de pandemia, el que los chicos trabajen con mayor autonomía quizás desde sus casas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos propiciando que se dé esta autonomía en los estudiantes en el desarrollo? Entonces, démosle la oportunidad, ¿verdad?, de plantear ellos mismos sus propuestas, de ver formas cómo se pueden organizar para poder elaborar los productos, ¿no?, que se les solicitan, etc. Entonces, es muy importante el pensar siempre cuando estemos viendo las actividades de la experiencia de aprendizaje, si es que estamos gestionando o que estamos propiciando la gestión autónoma del aprendizaje de los estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en conclusión, ¿no?, podríamos decir que para propiciar el actuar competente en nuestros estudiantes, podemos planificar estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Siempre pensando en el estudiante. Aquí por eso hablamos de experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante va a vivir? ¿Qué es lo que el estudiante va a vivenciar, va a hacer? Él es el sujeto de derecho, el sujeto principal en el que debemos pensar cuando estemos planificando, ¿sí? Entonces vamos a considerar para ello
sus características, sus necesidades de aprendizaje, sus intereses, sus motivaciones, sus saberes previos, en donde los enfrentemos a situaciones desafiantes, ¿verdad? Que motiven y comprometan su actuación en la búsqueda de las soluciones en una dimensión siempre ética. Durante el diseño y la implementación de la experiencia de aprendizaje es necesario siempre preguntarnos, como les mencionaba, y quiero recalcar esta idea porque me parece que es muy importante, siempre hay que preguntarnos si estamos propiciando el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Ahí vemos en la imagen un niño, ¿no?, subiendo las escaleras, un poco simulando, ¿no?, esta experiencia de aprendizaje, donde se le ha propuesto un desafío, ¿no?, donde va a desarrollar ciertas competencias, y lo vemos a él subiendo, ¿no?, estas escaleras, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de repente no es que nosotros vamos a ir como docentes ayudándolos a subir, jalándolos, ¿no? O de repente cargándolos peldaño a peldaño, diciéndole, no, tienes que pisar ahora aquí, tienes que pisar allá, ¿no? Sino más bien que ellos vayan tomando esas decisiones, ¿verdad? A ver, midiendo cómo ellos van a ir avanzando, de repente van a avanzar, van a retroceder en algún momento, ¿no? Y nosotros quizás llamándolos desde arriba, motivándolos, ¿no? Proporcionándoles quizás algunos recursos que ellos necesitan para poder lograr alcanzar o desarrollar esta experiencia de aprendizaje y afrontar esa situación planteada. Entonces, bueno, tenemos que pensar como muchas cosas cuando estamos planificando estas experiencias. Tenemos todas estas orientaciones pedagógicas también que están planteadas en el currículo nacional. Es importante tenerlas en cuenta, ¿no?, las que estemos ahí en la diapositiva, ¿no?, el aprender haciendo, el partir de saberes previos que justamente ya les había comentado, el construir el conocimiento, el aprender del error, ¿no?, lo que nos decía también Luis, por ejemplo, propiciar el trabajo colaborativo, ¿no?, generar el conflicto cognitivo, promover ese pensamiento complejo, ¿no?, generar interés y disposición, ¿no? Entonces siempre hablamos, cuando hablamos de competencias o cuando tenemos que enfrentarnos a una situación, pues esa disposición para poder enfrentarla. Si no tengo esa disposición, pues difícil va a ser que yo pueda afrontar esa situación, ese problema, ese desafío, ¿no? Y nuestro rol va a ser más de mediar, este rol mediador, ¿verdad? Ya no es el que solamente va a transmitir o le va a decir tan al detalle las cosas a los estudiantes, sino más bien va a poder con ellos ir trabajando, desarrollando sus competencias. Bien, entonces vamos a poder planificar experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar sus competencias para un actuar competente, ¿no? No todos queremos estudiantes que tengan un actuar competente. Y en donde él va a desafiar estas potencialidades que ya tiene y también va a disfrutar del aprendizaje, ¿verdad? Le va a ver que tiene sentido lo que está aprendiendo. Bien, entonces, bueno, son muchas ideas, nos queda todavía para seguir reflexionando, profundizando en cada una de ellas, seguro, durante todo este tiempo que vamos a estar con nuestros estudiantes. Yo los voy a invitar a seguir reflexionando sobre nuestra práctica, ¿verdad?, en relación a cómo planificamos, cómo mediamos, cómo evaluamos, qué es lo que tendría que ajustar, qué tendría que cambiar, ¿no? Porque siempre podemos hacer las cosas mejor. De repente ya hemos hecho varias propuestas muy interesantes en el 2020, pero a ver qué más podría hacer este año, ¿no?, para propiciar el actuar competente en nuestros estudiantes. Todos tenemos el compromiso de enseñar a pensar para saber hacer. Este nuevamente es el desafío de las competencias, ¿no?, las cuales son en realidad un saber hacer, ¿no?, un saber hacer, pero siempre a través de este pensamiento, del pensar y de evaluar esas opciones que tenemos o los recursos con los que contamos y todo este análisis que tenemos que hacer de la situación. Así también los invito a seguir profundizando, ¿no?, en el enfoque por competencias, leyendo el currículo, a diversos autores, conociendo también, comprendiendo cada una de las competencias, ¿no?, las capacidades, analizando los estándares, ¿no?, los desempeños que nos dicen más o menos qué es lo que se espera de un estudiante para demostrar este actuar competente. Bueno, de seguro este año 2021 vamos a propiciar en nuestros estudiantes el desarrollo de sus competencias, estoy segura, ¿verdad? Tenemos varios retos, varios desafíos, ¿verdad? Ya estamos a pocos pasos para iniciar el año escolar 2021,
pero justamente tenemos esa oportunidad de poder seguir construyendo una educación de mejor calidad para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Interesante el punto de inicio de Paola. Nos ha planteado ella como punto de inicio una pregunta que seguro todavía queda ahí, porque tenemos que seguir construyendo y planteándonos, ¿no? ¿Qué implica, nos decía, qué implica el actuar competente, ¿no? ¿Qué implica? Y yo me preguntaba, ¿qué implica el actuar competente no solo para los estudiantes, sino también qué implica el actuar competente para nosotros, como maestros, como maestras? ¿Qué implica actuar competente? ¿No? Esa actuación competente, ¿qué nos está pidiendo y qué nos está exigiendo, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos comenzar a plantearnos algunas situaciones que nos permitan ayudar a los estudiantes que puedan movilizar de manera combinada, de manera articulada, las competencias que van desarrollando, pero en un tiempo real y de forma pertinente, de forma ética, ¿no? En los ejemplos que nos planteaba Paola, nos ayuda a ir mirando esos actuares. Y en el marco de las experiencias de aprendizaje, tenemos que plantearnos situaciones significativas, retadoras, que vaya a representar para el estudiante realmente desafíos cognitivos relevantes, tanto por la complejidad que nos hablaba Luis, como también por el contexto, por la situación. ¿Cómo es que yo genero un aprendizaje situado que permita al estudiante mirar su aprendizaje desde su realidad, desde su contexto, pero también potenciando su propia autonomía, utilizando, poniendo en práctica, movilizando sus competencias y, si es posible, generando algún tipo de trabajo colegiado para que pueda dar soluciones a esos problemas o desafíos que nosotros le estamos proponiendo como maestros, como maestras en las experiencias de aprendizaje. Y de esa manera ir desarrollando cada vez más sus competencias, pero a la vez ir desarrollando su autonomía en el aprendizaje, en ese aprender a aprender que tanto nos interesa. Permítame siempre saludar a los colegas de Urubamba, Satipo, Iquitos, Picota, Cajamarca, Juliaca, Andahuaylas, Melgar, Lambayeque, Sánchez Carrión, Sullana, Chalhuanca, Pariacoto, Paita, Arequipa, Juliaca, Paucarpata, Pilcomayo, Lucanas, Morropón, Chincha, Puerto Maldonado y muchas otras ciudades y maestros y maestras que nos han visto en línea. Sé que ha sido esta una transmisión complicada. Quería comentarles a Luis y a Paola que en este caso lo que correspondía es la ronda de preguntas, pero más que preguntas, los maestros nos han dejado comentarios respecto a las temáticas tratadas, y comentarios muy interesantes, valiosos, respecto al enfoque por competencias y también respecto al actuar competente. Entonces yo le quería pedir ahora más bien a Luis, brevemente, de repente, un cierre, una reflexión que podemos dejar a los maestros en este marco que estamos del buen retorno del año escolar, en este marco en el que estamos de la evaluación diagnóstica que estamos iniciando y también en el reto que le estamos planteando al maestro que asuma el liderazgo de poder pues adecuar, proponer esas experiencias de aprendizaje situadas en el contexto de los estudiantes. Entonces, en primer lugar, le voy a dar el pase a Luis Guerrero, agradeciéndole siempre su participación para que Luis pues nos pueda dar algunas reflexiones de cierre. Adelante, Luis. Gracias, Julio. Bueno, a ver, mi exposición se llamó, no por gusto, el ABC de las competencias, porque lo que yo quería enfatizar eran sobre todo aquellas cosas que son absolutamente esenciales e irrenunciables cuando lo que queremos es educar en competencias, ¿no? Paola ha sido más amplia porque efectivamente el poder aprender a actuar de manera competente supone más cosas. Pero ¿cuál es la primera piedra, digamos, del aprendizaje de competencias? Es tener oportunidades para aprender a pensar, a reflexionar críticamente, a actuar de manera autónoma, ¿sí? Sobre eso se construye un edificio, ¿no? De habilidades, de conocimientos. A veces se piensa, no equivocadamente, que cuando se trata de aprender competencias, entonces los conocimientos ya han perdido valor. Y eso es un error. Se trata de
aprender a poner en práctica los conocimientos. El problema está en que seguimos nosotros muchas veces con la idea de que los conocimientos se aprenden memorizando y que no hay otra forma de aprender conocimientos. Entonces nosotros queremos, como creemos de buena fe que los conocimientos son importantes, a veces la preocupación porque el chico conozca determinadas cosas preside las experiencias de aprendizaje que diseñamos. Y yo creo que en 25 años que venimos, como dije al principio, ¿no? Trabajando con este enfoque en el país, deberíamos tomar nota, ¿no? de dónde están las dificultades de los profesores en general para poder trabajar de manera óptima con este enfoque. Yo creo que una de ellas tiene que ver justamente con esta posibilidad de formular problemas abiertos, que planteen preguntas cuya respuesta requiere investigación y elaboración, que no esté escrita en ninguna parte. Creo que ahí tenemos muchas dificultades, porque nos gana, ¿no? el afán y el deseo de proponer una situación donde todo esté explicado, y esas son cosas que tenemos que evitar. Una segunda cosa que me parece es un error que tenemos que evitar es que adjudicamos a una experiencia de aprendizaje 500 competencias, porque nos gana la desesperación por dar la mayor cobertura posible al currículo. Parece que el mundo se va a acabar y entonces hay que meter competencias de todas las áreas. Y ¿saben qué? El papel aguanta todo. Yo puedo, una experiencia de aprendizaje, le puedo adjudicar, como yo he visto experiencias de aprendizaje o incluso proyectos de aprendizaje que tienen 15 competencias, 15. Si yo pongo 15 competencias, me estoy comprometiendo a rendir cuentas por 15 resultados en cada uno de mis estudiantes. No se trata de poner por poner, ¿sí? Yo me tengo que hacer responsable de cada expectativa que coloco en una experiencia, me tengo que hacer responsable. Entonces yo tendría que tener, ¿no? 15 conjuntos de criterios para evaluar cada una de estas competencias, 15 instrumentos de evaluación, voy a tener que hacer seguimiento a 15 procesos y todo esto en cada uno de los chicos. Entonces, como esto es imposible, ¿no? La mayor parte de estas competencias va a quedar en el papel, o los chicos lo que van a hacer es pasar muy por encima y muy por la superficie con algunos aspectos mínimos de cada una de estas competencias. Entonces, yo creo que ese es otro error que tenemos que evitar. Y bueno, yo quiero decirles también, ya para terminar, colegas, que ahora que tenemos el reto de evaluar competencias, no perdamos estas cosas que hemos compartido Paola y yo en esta conversación. Hacer un diagnóstico del nivel de desarrollo de las competencias de los muchachos, de las chicas, es bien bravo. No es algo que se puede hacer aplicando una sola prueba ni en un solo momento. Uno tiene que observar a través de toda una secuencia de actividades, ¿no? En qué medida se reiteran las habilidades que parecen estar demostrando los chicos en un campo o en otro. Entonces, no es sencillo. Si lo queremos hacer seriamente, no es sencillo, ¿sí? Pero entonces, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Insisto, creo que este es un punto de partida importante que si lo hacemos mínimamente bien, estamos dando un paso al futuro. Porque venimos diciendo desde hace 25 años que la enseñanza se tiene que adecuar a las necesidades de los chicos. Lo ponemos, hay una tonelada de documentos donde decimos eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Adecuarnos a las distintas necesidades, el aula es un aula diversa, no puede haber una planificación uniforme, pero nunca lo hacemos. Ahora tenemos que hacerlo porque las desigualdades que siempre han existido se han hecho extremadamente agudas el año anterior y ya eso no hay forma de ocultarlo, eso no se puede poner bajo la alfombra. Entonces tenemos que hacernos cargo. Entonces, si esta experiencia de diagnóstico la hacemos, como digo, mínimamente bien, no creo que nos salga perfecta, pero tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Estamos dando un paso al futuro, porque el siguiente reto que vamos a tener que enfrentar es cómo diversificamos estrategias para atender a los chicos de acuerdo a sus necesidades. Creo que ahí tenemos que acompañarnos también unos con otros, ¿sí?
hay profesores, digamos, que tienen, digamos, ven este reto, lo ven con más claridad que otros. Y entonces, hagamos comunidad, juntemos profesores, hagamos un intercambio constante de experiencias para que podamos aprender unos de otros. Porque de otra forma, en solitario, va a ser bien difícil que podamos nosotros cruzar esta valla tan alta que nos ha puesto la vida en realidad, ¿no? Porque el Ministerio de Educación lo que ha hecho es tomar una decisión que es justa, ¿sí? No podemos ignorar estas diferencias, las tenemos que abordar, pero no va a ser fácil, nos tenemos que acompañar mucho en este proceso. Y yo estoy seguro que de esa manera vamos a lograr hacer las cosas mejor, ¿no? Y como digo e insisto, creo que si lo hacemos mínimamente bien, estamos abriendo una grieta a este portal que a veces sale en las películas de ciencia ficción, como en esta serie de Dark, ¿no? Que nos va a llevar al futuro soñado, una educación donde los chicos puedan recibir las oportunidades que cada uno necesita y merece, ¿no? Y no, digamos, seguir partiendo, ¿no? Como hace 2 siglos, de la falsa presunción de que todos los chicos son iguales y que están en las mismas condiciones. Bueno, eso sería, Julio, fundamentalmente. Muchísimas gracias, Luis. Siempre las reflexiones que tú haces nos dan retos a nosotros y también aprendizajes y saberes que son muy interesantes. Bueno, ahora inmediatamente dar el pase a Paola para un pequeño cierre de lo trabajado. Adelante, Paola. Bien, gracias. Bueno, para complementar ya hay muchas ideas que ya nos ha compartido Luis, ¿no? Muy interesantes y que tenemos que prestar mucha atención. Yo agregaría que en estos procesos que tanto nos dedicamos, por ejemplo, que es la planificación, ¿no? Que le dedicamos bastante esfuerzo, bastante tiempo, veamos más el fondo, ¿no? Y lo sustancial de este proceso, ¿verdad? Y no tanto ceñirnos a los formatos, quizás, ¿no? Que la situación, a ver cómo redacto, ¿no? El contexto tiene que ir por aquí, por allá, sino más bien ir a qué situación, a qué desafío, ¿no? ¿Qué reto? Como decía Luis, puede ser una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante, abierta, que motive justamente a los chicos a ver qué tengo que hacer, a pensar, a reflexionar, a evaluar para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces, yo les sugeriría un poco por ahí, porque también como docente, he sido también muchos años, a veces nos centramos mucho en eso, en los tecnicismos, ¿no? En los formatos que quizás nos alejan a veces de la experiencia en sí misma que tiene que vivir el estudiante. Y algo muy importante también que va a sumar, yo les hablaba de 3 conocimientos como un punto de partida para plantear las situaciones, ¿no? Entonces tenemos que dialogar más entre nosotros, con nuestros colegas, como decía Luis también, el trabajo con otros, ¿no? El trabajo en equipo. Por ejemplo, cómo podemos analizar diversas situaciones que están aconteciendo en el día a día, ¿verdad? Y traer invitados, quizás expertos para poder dialogar, debatir con ellos, para tener muchas más fuentes para poder plantear estas situaciones, ¿no? Nos decían, por ejemplo, algunos compañeros, ¿por qué, por ejemplo, no invitamos a algunos profesionales, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, médicos, ¿no? Para poder juntos plantear estas situaciones, ¿no? En algún momento quizás podamos hacerlo. Ahora que estamos con la tecnología, que es mucho más fácil contactarnos con otros, podríamos también plantearnos para ver qué otras cosas interesantes, uy, esto no se me ocurrió, ¿no? De repente por aquí podríamos plantear esa situación interesante a los estudiantes. Y finalmente indicarles también que escuchemos mucho a nuestros estudiantes, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Nos puede asombrar todas las cosas, las propuestas interesantes que ellos pueden tener, ¿verdad? Estas situaciones o toda esta planificación la podemos hacer junto con ellos, ¿no? Entonces que ellos también participen, ¿no? Que propongan situaciones ahora que estamos con tanto acceso, ¿no? A información, qué cosas les está interesando, qué les está generando, por ejemplo, toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y otras quizás que también a ellos les interesa poder tratar, conocer, abordar, ¿no? Como yo siempre le digo también a mis hijos, ¿no? El que tengan el interés, ¿no? Esa disposición por querer aprender, por querer desarrollar esas competencias que se les están planteando, ¿no? Que no sea algo impuesto, sino que en verdad ellos sientan la importancia, la utilidad, el sentido que tiene. Por eso hablamos de situaciones significativas, ¿verdad? Entonces, siempre nuestra mira tiene que ser el estudiante, ¿no? Entonces siempre pensemos
Y es más, yo a veces digo, a mí que me hubiese gustado hacer en el colegio, ¿no? Entonces digo, ¿me hubiese gustado esto que le estoy planteando a los estudiantes? Uy, no, de repente no, ¿no? O sea, ¿y qué interesante tiene esto que le estoy planteando? Entonces, mejor pienso otra cosa, a ver qué otra cosa podría plantearle a los estudiantes. Entonces, arriesguémonos, tratemos de hacer algo diferente también este año. Y ahora que iniciamos, ¿no? Justamente en la evaluación, hablamos de evaluar competencias y hemos hablado que las competencias se dan en situación, ¿verdad? Las ponemos en juego en situación. Nuestro actor competente lo observamos en situaciones. Entonces, tendríamos también que evaluar a través de situaciones, ¿no? Entonces, para que vayamos pensando cómo vamos a ir recogiendo esta información del saber hacer de los estudiantes. Bien, bueno, ya seguiría más hablando, pero ya sé que ya tengo que cortar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Muy bien, maestros y maestras, este ha sido un webinar un poco con baches, pero sí quería yo un poco, antes de cerrar, ver cómo es que nuestros dos invitados, Luis Guerrero y Paola Cuenca, nos han permitido articular de alguna manera con todos los webinars que hemos venido desarrollando en este año, y también informarles, decirles, yo sé que la gran mayoría de maestros ya nos han visitado, que ingresen al Centro de Recursos Pedagógicos. Ahí tenemos un conjunto de recursos y materiales que les va a ayudar a ustedes, es una herramienta, es un recurso para todos ustedes, maestros y maestras, y ya se ha publicado en ese Centro de Recursos las orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación curricular anual. Entonces los invitamos a que puedan visitar el Centro de Recursos y ahí van a encontrar algunos elementos que seguro ahora les va a ayudar más todavía en este trabajo que viene en las siguientes semanas. Asimismo, invitarles para este lunes 15 de marzo a las 6 p.m. en nuestro webinar de Docente al Día. Vamos a trabajar el tema en la línea de atención de salud y bienestar socioemocional, el tema cuando el COVID-19 llega a casa, alertas y recomendaciones para docentes, porque todos estamos afectados. Como decía Luis, este es un cambio que ha producido pues un nuevo escenario, un nuevo contexto, pero en el cual hemos sabido responder. Y bueno, ese día, el día lunes, vamos a seguro tener algunas recomendaciones para todos nosotros como maestros y maestras que estamos en el aula. Les agradecemos a Luis Guerrero, a Paola Cuenca por su presencia en este webinar, pero sí queremos, maestros y maestras, recordar la importancia de respetar las normas establecidas hasta el momento para evitar la propagación del COVID-19 y cuidar de nuestras vidas y la de nuestras familias, colegas y comunidad educativa. Todos estamos siendo afectados, pero también es parte de nuestra responsabilidad que podamos cuidarnos y protegernos, ¿no? Usar bien la mascarilla, cubriendo la boca y la nariz, lavarnos constantemente las manos con jabón, agua durante al menos 20 segundos, evitar recibir visitas o promover algún tipo de reunión, no salir de casa en la medida en que podamos, colegas. Hay que seguir cuidándonos. Ahora más bien, para invitarles la despedida a los colegas, a Luis y a Paola, los voy a invitar a ponernos la mascarilla para poder cerrar el programa y despedirnos de todos los maestros y maestras.